Muy buenos días, amados hermanos y hermanas de nuestro presbiterio Juan Calvino, a las maestras y maestros que nos están acompañando en esta mañana. Hoy es sábado 30 de enero de 2021 y tenemos el gusto como Unión Presbiterial de Maestros de Iglesia de presentar esta última conferencia del mes de enero. Ha sido para mí un gusto, un placer y una bendición el poder estar acompañándolos estos 4 sábados, agradeciendo de antemano la posibilidad que me dan de leer algunos comentarios que han dejado en sus videos, en cada uno de los videos, y que hablan que nos están acompañando durante todo este proceso. Y bueno, vamos a dar comienzo con esta cuarta conferencia. La he titulado Nuestro libro de texto. Y es que en las semanas anteriores ya dimos una revisada a lo que consideramos que es la educación cristiana. Ese fue nuestro primer tema. En una segunda plática hablamos sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y apenas la semana pasada tuvimos la oportunidad de revisar y hablar sobre el perfil que tienen los maestros, las maestras de nuestras iglesias, tanto del presbiterio como del campo nacional. Y el día de hoy entonces hablaremos sobre nuestro libro de texto. Y si quisiera comenzar comentándoles, tuve la oportunidad y la bendición durante varios años, 12 años, de desarrollarme como maestro de biología en secundarias particulares de la Ciudad de México. Y sí es importante que yo mencione esto de secundarias particulares, porque en la escuela particular nos dan la oportunidad a los que damos las clases de escoger el material que vamos a utilizar durante todo el ciclo escolar. Y entonces, cada fin de ciclo me invitaban a que revisara los libros que llegaban de las editoriales para que yo escogiera cuál es el libro de texto que iba a utilizar durante mis clases de, en este caso, biología o de ciencias 1, que es la materia que yo impartía. Esa oportunidad no siempre la tienen todos los profesores. El caso, por ejemplo, de los maestros de la educación básica de nivel primaria, pues a ellos ya se les asignan los libros de texto gratuitos, los cuales ya vienen totalmente especificados para el nivel y lo que sí es, lo pueden hojear, los pueden revisar. En cambio, en las escuelas particulares nos dan la oportunidad de ir escogiendo y nos llegaban de diversas editoriales. Pasa semejante en el nivel bachillerato. En el nivel bachillerato, pues hay libros que son bastante más complicados y cada maestro designa si va a utilizar algún libro de texto o cuáles son los libros de consulta que va a ir utilizando a lo largo de todo el ciclo escolar. Aquí en la imagen les presento, por ejemplo, uno de los textos que escogía para desarrollar las clases que tenía oportunidad de dar. O están los libros de texto gratuitos que son utilizados en el nivel primaria. O este texto que seguramente algunos de ustedes conocen, lo han ojeado, que era para el nivel bachillerato y con el cual aprendimos muchos de nosotros sobre álgebra elemental. Y en esa búsqueda de los libros de texto, eh, habría que buscar qué características son las que me iban a servir y con base en qué características es que yo decidía, quiero que pidan mis alumnos este libro de texto. Y para ello, hay una página de internet, del cual les pongo aquí abajo la liga, en donde trae toda una presentación bastante larga sobre las características que deben tener los libros de textos y cómo los podemos ir evaluando, haciendo algunas adaptaciones para nuestro contexto
en este país, pero también para la presentación que estamos viendo ahorita, es que me permito utilizar parte de esta presentación en las primeras diapositivas. Y es que es muy importante cuáles son las características principales en las cuales nos vamos a basar los maestros de las escuelas para escoger un libro de texto. Y dice este autor que una de las primeras cosas que nos tenemos que fijar para nuestro libro de texto es en lo que él llama la ficha técnica y la estructura general, que básicamente tiene que ver con el título que tiene nuestro texto, en este caso Ciencias 1, Biología, Español, primer grado, Matemáticas, Historia, Álgebra elemental. El autor también es importante que lo tengamos en claro. ¿Quién escribió este texto? ¿Quiénes son los que participan en los textos del libro gratuito? Aunque ahí es más bien un equipo multidisciplinario que trabajan en la elaboración de los contenidos. O el famoso Baldor, el autor del libro de álgebra elemental. Nos piden que nos fijemos en cuál es la editorial, que está produciendo este texto, el año de edición, porque de un año a otro llega a haber modificaciones. Y si yo utilizo el texto durante este ciclo escolar y pues uso el mismo texto para el siguiente ciclo, a veces hay frases, hay fragmentos, hay algunas porciones que sí tienen pequeñas diferencias porque los van actualizando. Por eso es importante la edición que se está utilizando como el libro de texto. La etapa o curso, lógicamente, si es de primer año de secundaria, si es de quinto de primaria, si es de tercer año de bachillerato, o en aquellas instituciones que se mueven por cuatrimestres o trimestres, a qué etapa o curso corresponde. Y eso está relacionado con la siguiente característica, que son los volúmenes, porque hay principalmente niveles más adelante, como es el bachillerato y la universidad, que se mueven por trimestres y entonces el libro de texto pues se mueve con base en trimestres o se mueven por cuadernos de trabajo y este es el cuaderno de trabajo de matemáticas 1, el cuaderno de trabajo de matemáticas 2 y así se van moviendo. Entonces es importante tener en clara esta ficha técnica y la estructura que tienen los libros de texto y cómo está organizado este libro, si es por lecciones, si es por temas, si es por unidades didácticas, si es por bloques. En los años que tuve oportunidad de dar clases de biología, pues básicamente era bloques. Eran 4 grandes bloques y esos bloques estaban acomodados por temas, por unidades. Esa es una de las primeras características que nos fijábamos o me fijaba para escoger un libro de texto. Después hay que fijarnos en su legalidad. Es decir, si corresponde con los lineamientos que establece, en el caso de nuestro país, la Secretaría de Educación Pública para la materia que voy a impartir. Y es así, hermanos, que es importante en esta parte del análisis de su legalidad ver que la información y también las tareas escolares que vienen en el libro de texto que estoy buscando son suficientes para cubrir todo el plan de estudios que me planteó la Secretaría de Educación Pública para mi materia, son adecuadas. No es lo mismo enseñar ciertos temas a un niño de tercero de primaria, enseñársela a un niño de tercero de secundaria. Y si son relevantes, es decir, que tiene importancia y que puede este muchacho o este alumno o alumna andar por el mundo sin tener conocimiento de esto. Necesitamos ver cuáles son los temas relevantes de mi materia que se tienen que estudiar forzosamente y que vienen en el libro de texto que he escogido. Y para ver que se cumple esa legalidad, bueno, la Secretaría de Educación Pública establece en los planes de estudio de cada una de las materias de cada uno de los niveles educativos cuáles son los objetivos que debe cubrirse. Si ese texto que estoy buscando cumple estos objetivos, entonces es un texto que me puede servir, ayudar en mi
materia. También establece la Secretaría de Educación Pública los contenidos, cuáles son los temas en específico que se deben abordar. Tenemos que fijarnos si este libro de texto cumple con las competencias. Lo mismo, la Secretaría de Educación Pública nos dice qué competencias debe desarrollar mi alumno cuando termine el ciclo escolar de mi materia. Y entonces el libro de texto debe cubrir esas competencias que me está pidiendo la Secretaría. ¿Y cuáles son los criterios de evaluación que ha establecido la Secretaría de Educación Pública? Y ver que se cumplan esos criterios de evaluación con ayuda del libro de texto que estoy escogiendo. Entonces ya van dos características que me tengo que fijar. Uno, su ficha técnica en general, y la otra característica es si corresponde legalmente a lo que me está pidiendo la instancia superior para que yo pueda escoger mi libro de texto. Objetivos, contenidos, competencias y los criterios de evaluación. Pasando a una tercera característica de los libros de textos, es analizar cuál es la información que nos está presentando cada uno de esos autores. Tengo que fijarme si en ese libro de texto los dibujos, las fotografías, los esquemas, tablas, gráficos y de información escrita me son de utilidad. ¿Sí? En cada uno de estos niveles van variando y los tengo que ir viendo. No es lo mismo los dibujos que voy a poner en un cuaderno o en un libro de texto para matemáticas de primer grado, a los dibujos, fotografías, gráficas que voy a colocar y utilizar en un libro de álgebra elemental para jóvenes de preparatoria. No son los mismos dibujos que voy a estudiar en historia de cuarto grado, las mismas fotografías que en los libros de ciencias de la materia de biología en primer año de secundaria. Y pasa lo mismo con la información escrita. Claro que tengo que ir revisando cómo se expresa, qué tan elevado es el lenguaje que utiliza el libro de texto que estoy revisando. La información escrita en el primer año de primaria pues debe ser muy corta, breve y con cierto nivel de lenguaje, mientras que para español de tercer año, para historia de cuarto año, puedo ir ampliando esa información escrita. Es parte también de lo que voy a revisar de mi libro de texto. Y la otra cosa que tiene que ver con la información es si esa información que me está dando el libro que estoy buscando tiene calidad de la información. Si tiene una autoría y procedencia de la información, quién es el que está sustentando lo que estoy diciendo, lo que está afirmando más bien el libro de texto. Si tiene información actualizada. Lógicamente, si yo utilizara el libro de biología cuando yo iba en la secundaria como alumno, pues hay mucha variación en la actualización de esa información. Y entonces los libros, la información debe ser lo más actual que sea posible. Y lo otro que tengo que fijarme para escoger mi libro de texto es cuál es la bibliografía citada y recomendada. En la actualidad, varios de estos textos traen acceso o más bien ligas para que uno entre a ampliar la información a la red de Internet. Con esto, hermanos, llevamos tres grandes cosas que vamos a revisar de nuestro libro de texto. La ficha técnica fue en primer lugar. En una segunda instancia, se los pongo aquí, análisis de la legalidad. Y en una tercera instancia, el análisis de la información. Lo cuarto que revisamos de nuestros libros de texto es su modelo didáctico. Es decir,
¿Cómo está estructurada la lección o la unidad didáctica? ¿Con qué empieza? ¿Con una introducción, con un dato curioso? ¿Cómo lo desarrolla? ¿Y cómo concluye esa unidad didáctica? También el libro de texto nos puede ayudar si nos trae el modelo de organización del aula. Es decir, si para ese tema, para esa actividad que nos está proponiendo el libro de texto, necesito que mis lugares sean acomodados de forma circular, a la redonda, o si lo que requiero es que las aulas estén libres de espacio de sus bancas. Eso tiene que ver entonces con la organización del aula, o tal vez no requiero gran movimiento en mis bancas, en mis mesas de trabajo. No, el libro de texto nos puede ayudar también si nos dice qué recursos didácticos vamos a emplear. Muchos de ellos nos traen información para accesar a Internet y entonces necesito una computadora o necesito un pizarrón electrónico. Pero también nos puede decir que requerimos un pizarrón normal de plumón o rotafolios, o tal vez podemos utilizar plumones, hojas de rotafolios, etcétera. Es importante que el libro de texto nos pueda decir qué recursos didácticos vamos a necesitar para desarrollar ese tema. Y los recursos digitales que también podemos utilizar, como son principalmente páginas de internet o si tiene acceso a alguno de los videos que hay en las diferentes plataformas, nos son bastante útiles. Nos tenemos que fijar si plantea tipos de tareas escolares y conexión con la vida real actual. En materias como, por ejemplo, de formación cívica y ética, pues se plantea mucho esto, el tema que te está desarrollando el libro de texto, cómo lo vas a aplicar a tu contexto, a tu familia o en tu relación con las demás personas. Me tengo que fijar muy bien en cuál es el papel del alumno, si el libro de texto se está enfocando nada más a que sean oidores o si el libro de texto me está diciendo que el alumno es un participante activo a través de las actividades que nos propone. Y lo mismo para el profesor, ¿qué somos frente al grupo? ¿Somos el profesor que habla y habla y habla o somos facilitadores? Es una palabra que está más actualizada. Facilitamos el desarrollo o facilitamos el acceso al conocimiento para que él sea el propio alumno el que obtiene su conocimiento y llega a sus propias conclusiones. E incluso hay libros de texto que nos pueden decir cuál es el papel de las familias y de otras organizaciones sociales. Nos platican sobre diversas instancias de nivel gubernamental que nos pueden auxiliar en el tema que estoy desarrollando. Si son temas ambientales, nos llegan a comentar la relación que tiene ese tema con los derechos humanos, o el desarrollo de ese tema con instancias como el Instituto Nacional Electoral o en el caso de la materia de biología nos comentan sobre las funciones y las organizaciones como por ejemplo la Semarnat o el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Entonces, es importante que el libro de texto esté actualizado en todo este tipo de temas. Y los últimos dos tiene que ver con la distribución del tiempo. ¿Cuánto tiempo en cuestión de minutos me va a llevar desarrollar ese tema? Recordemos que en el nivel secundaria en general son alrededor de 50 minutos los que tenemos y en ese tiempo en los colegios nos piden que califiquemos, que pasemos lista, pero que también desarrollemos el tema de una forma eficiente. Y entonces, claro que el libro de texto nos puede proponer, dedica tantos minutos a esta actividad y estos tantos minutos para revisar los resultados de tu actividad. ¿Y cuál va a ser la evaluación tanto de esa clase como voy a probar que aprendieron en esa clase mis alumnas o alumnos, pero también cómo voy a evaluar toda la unidad? Y para eso, por ejemplo, desarrollan autoevaluaciones, muchos de esos textos, o desarrollan proyectos finales que pueden ayudarnos a obtener una evaluación. Con esto, hermanas, hermanos,
vemos las características de un libro de texto, pero he hablado de un libro de texto en el ámbito secular, en la secundaria particular donde tuve la oportunidad de trabajar y donde tal vez usted tiene la oportunidad de desarrollar su trabajo. Pero hermano, un libro de texto para la iglesia, ¿contamos con ellos? ¿Será necesario? ¿O eso se lo dejamos a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria? Meditando en esto, hermano, sobre el libro de texto para nuestras iglesias, pues fíjense que la Iglesia Nacional Presbiteriana desde hace muchos años tiene preocupación por desarrollar libros de texto, por desarrollar materiales que apoyen al maestro, que apoyen al alumno para el desarrollo de los temas de nuestra iglesia. Esta imagen, por ejemplo, resulta muy interesante porque es el fanal. El fanal, y si se fijan bien, si se alcanza a distinguir, es de enero y febrero de 1959. Una revista para las maestras, maestros y alumnos de la escuela dominical. Es decir, tiene muchos años que hay una preocupación legítima de la Iglesia Nacional, sus autoridades, por dar materiales que apoyen el trabajo del maestro en esa enseñanza, en ese aprendizaje para con sus alumnos. Y a la fecha se han desarrollado muchos materiales a lo largo de los años. Por ejemplo, si uno entra a la página del Faro en la época actual, pues encontramos este tipo de materiales que ya incluso los están ofreciendo y nos lo están proporcionando para versiones digitales. Hay fanal para jóvenes, para adultos. Tenemos materiales como este que también tuvimos oportunidad de estudiar hace algunos años en la iglesia en la cual pertenezco, quienes somos los presbiterianos, hablan sobre evangelización ante los nuevos retos, movimientos religiosos y el amor de Dios ineludible de la Biblia. Son fanales que nos apoyan como textos para el desarrollo de la escuela de formación cristiana o la escuela dominical. Tenemos materiales para jóvenes, conducidos por el Espíritu Santo, el cual está basado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, o también han desarrollado materiales que nos ayudan en la escuela bíblica de vacaciones, los cuales pues han estado disponibles apoyando con cuadernos del alumno para cada uno de los niveles de los niños que tenemos, manual del maestro, manual para padres, trae además apoyo musical y trae parte de los pósters o propagandas que se requieren para el trabajo de la escuela bíblica de vacaciones. Entonces, libro de texto para la iglesia, sí, hermanos, sí se cuentan. Sé que es un área que todavía tenemos que trabajar mucho. Las uniones presbiteriales de maestros de iglesia tenemos ahí un campo de acción muy importante para desarrollar más materiales que apoyen el trabajo de los maestros y lo mismo, la Unión Nacional de Maestros de Iglesia junto con el Ministerio de Educación están todavía en búsqueda de desarrollar más materiales que apoyen el trabajo educativo de nuestras iglesias como libros de texto. Y entonces, hermano, hermana, ¿qué tenemos que fijarnos? Pues para mejorar el trabajo que nos da de estos libros de texto, pues hay que aplicarles la misma ficha, la ficha técnica, el título, el autor, la editorial, el año de edición, la etapa o curso. Es diferente un libro que vamos a utilizar para la escuela bíblica de vacaciones a un libro que vamos a utilizar para la clase de los jóvenes o los intermedios y el que vamos a utilizar para la clase de escuela de formación cristiana o de adultos mayores. Y cómo vienen acomodados, si es por trimestres, si son cuadernos de ejercicios. Algunos de los infantiles principalmente son los que tienen para dibujar, para iluminar, para recortar, mientras que algunos de los materiales para adultos contienen
parte de las preguntas que buscan que la gente reflexione sobre el tema que se vio. ¿Cómo está organizado este curso? Lecciones, temas, unidades didácticas. El anuario de la sociedad femenil son grandes temas mensuales que se acomodan eh, con base en una temática del mes. Entonces, les podemos aplicar la misma estrategia que usamos para los libros anteriores. Y con respecto a su legalidad, bueno, fijarnos si la información y las tareas que traen esos libros que estamos utilizando como libros de texto, fijarnos si son suficientes, son adecuados, son relevantes, si cumplen con el objetivo, los contenidos, las competencias de evaluación que buscamos como iglesia, como ministerio de educación de la iglesia local, o como también si cumplen los objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación que busca la Iglesia Nacional Presbiteriana de nuestro país. Lo mismo, tenemos que fijarnos bien en si esos materiales que estamos utilizando como libros de texto cuentan con dibujos, fotografías, esquemas, tablas, gráficos o información escrita que son adecuadas para nuestro trabajo, nuestro desempeño frente al grupo y también para el alumno o alumna que van a recibir este material. Nos fijamos en la calidad de la información, la autoría y procedencia de la información, si es información actualizada y si nos cuenta con bibliografía que nos recomiende para profundizar en el desarrollo de ese tema. Entonces, les podemos aplicar la misma eh, revisión que le hicimos a los libros de texto del nivel secular. Y en estos libros nos podemos fijar también en su modelo didáctico. Muchos de ellos contarán, a algunos les faltará la estructura de cómo debe ser desarrollada esa unidad didáctica. Algunos sí nos dicen si la organización del aula tiene que ser sin bancas o los coloco en forma circular o las pongo en forma lineal. Si nos llegan a decir recursos didácticos que vamos a emplear, si hay recursos digitales y sus funciones, como por ejemplo veíamos en la Escuela Bíblica de Vacaciones, que cuenta con un CD, con la música, con los cantos, e incluso algunos traen los videos para los pasos que se sugieren como parte de una coreografía para que se aprendan los niños y las niñas esos cantos. Si los tipos de tareas escolares y tienen conexión con la vida real actual, cuál es el papel del alumno, cuál es el papel del profesor en estos materiales que vamos a utilizar, si hay un papel de las familias y otras organizaciones sociales, cómo distribuimos el tiempo. En muchas de nuestras iglesias el tiempo para la escuela de formación cristiana de adultos es corto, en otros es más largo, en otros preferirán tomar este tipo de cursos en un horario fuera del día domingo para poderse así ampliar hacia las preguntas y respuestas que pudieran surgir. Entonces, el modelo de distribución del tiempo también nos puede ayudar si viene en nuestros libros de texto que estamos consultando. Y cómo evaluamos si la persona a la cual estamos dando clase está aprendiendo o no. Como comentaba, muchos de los fanales traen al final una serie de preguntas para que las personas mediten como parte de una conclusión o evaluación a la lección. Pero es importante, hermanos, hermanas, que tengamos nuestro libro de texto. Son de gran ayuda, definitivamente. Pero no debemos olvidar que para ustedes y para mí, para las maestras y los maestros del pueblo cristiano, ¿cuál es nuestro máximo libro de texto? Ustedes seguramente ya están respondiendo en su mente, ¿cuál es el máximo libro de texto al que debemos acudir y consultar? Efectivamente, hermano, la Biblia, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura,
es nuestro libro de texto más importante al cual debemos acudir los maestros, las maestras y nuestros alumnos, alumnas, independientemente de la edad que tengan ellas. La Biblia es el libro de texto del pueblo cristiano por excelencia. Y aquí, hermanos, pues podríamos pensar, vamos a aplicarle el mismo análisis a este libro de texto que estamos buscando, estamos eligiendo. Y esto es muy sencillo, hermanos. Para la ficha técnica y la estructura general del por qué voy a escoger la Sagrada Escritura, la Biblia, como mi libro de texto, la principal, considero, es que el autor es Dios. Por esa simple y sencilla razón, la Biblia es nuestro máximo libro de texto. Es la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Es lo que Dios quiere que nosotros enseñemos a nuestros alumnos, al pueblo de Dios. Por eso es nuestro libro básico, porque es la palabra de Dios. Si le aplicamos, hermano, el análisis de su legalidad, si la información y las tareas escolares son suficientes, adecuadas y relevantes, tengan por seguro, hermanos, que en la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la información y las tareas que vienen en nuestro libro de texto, que es la Biblia, son suficientes. Claro que la información que viene en cada uno de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es información adecuada y es relevante de acuerdo a los objetivos, a los contenidos, a las competencias que deben desarrollar nuestros alumnos, alumnas y alumnos, y a los criterios de evaluación que ha establecido nuestro Dios. Esto de su legalidad es porque tiene que ver con todo lo que Dios quiere que ustedes y yo sepamos. Por eso, el libro de texto del pueblo cristiano es la Biblia. En nuestro tercer área que revisamos sobre nuestros libros de texto, pues decíamos que nos fijamos en si trae dibujos, fotografías, esquemas, tablas, gráficos y la información escrita. Y definitivamente encontramos Biblias que viene pura escritura, puro texto, pero también encontramos en eso mucha variedad, hermanos. Gracias a Dios, gracias al desarrollo que ha hecho, por ejemplo, instancias como la Sociedad Bíblica, es que tenemos toda esta variedad para acceder a la Sagrada Escritura. Efectivamente, hermanos, contamos con Biblia para niños, con dibujos, y es más, dice ahí la imagen que pongo, hasta con audiolibros, para que los chiquititos que apenas están aprendiendo a leer puedan acceder a la palabra de Dios. Tenemos también, hermanos, Biblia, pero que viene en un lenguaje actual, un lenguaje más entendible para muchos de nosotros que vivimos en el contexto de México o en el contexto de una población con un lenguaje mucho más sencillo, que nos es más fácil acceder a él. O encontramos, hermanos, Biblias con letra grande, para aquellas personas que ya tenemos problemas para ver de cerca, pues podemos entonces acudir a la Sagrada Escritura con un texto más grande para poder llenarnos del mensaje de nuestro Dios. Y claro, cuando queremos profundizar más en el estudio de la Sagrada Escritura, los maestros y también los alumnos tienen acceso
a una variedad de Biblias de estudio, en donde viene la información, viene el texto bíblico, pero también agregan información que nos puede ayudar a ir comprendiendo los pasajes. Esas Biblias de estudio nos apoyan con mapas, con esquemas, con tablas. Muchos de ellos también incluso traen fotografías que nos ayudan a comprender gran parte de la información que viene en la Sagrada Escritura. Definitivamente, la calidad de la información que hay en la Sagrada Escritura viene de Dios. Por lo tanto, tengan por seguro que es de calidad. La autoría y procedencia de la información dada por nuestro Dios. Actualización de la información. Claro que es una información actual, aunque nos cuenta historias que ocurrieron hace cientos, miles de años, la aplicación de lo que estamos enseñando en la Biblia y lo que estamos aprendiendo de la Biblia es actual. Es para mis alumnos, para mis alumnas al día de hoy, el día que les estoy dando la clase. Bibliografía citada o recomendada, como comentaba, muchas de estas Biblias traen materiales extras que nos permiten profundizar aún más en el estudio de la Sagrada Escritura. La Biblia entonces es el libro de texto básico y el libro de texto más importante al cual tiene acceso las maestras, los maestros, pero también tienen acceso a ella las alumnas y los alumnos de nuestras iglesias. Y lo que sí, hermanos, el análisis del modelo didáctico, ahí es donde nos podemos apoyar en todos estos materiales. Estudiar la Sagrada Escritura tiene una variedad enorme para poder acceder a ella. Podemos estudiar un tema específico de la Sagrada Escritura, o podemos estudiar un libro en concreto, o podemos estudiar la vida de cierto personaje o ciertos personajes. Y todos estos materiales que encontramos en librerías, como por ejemplo nuestras publicaciones El Faro, nos ayudan a todo este análisis del modelo didáctico, a desarrollar ese modelo didáctico. Entonces, la palabra de Dios es el libro de texto básico y nos podemos apoyar para cómo enseñar, qué temas dar, cuál va a ser el modelo que vamos a seguir en cuestión de recursos digitales, didácticos. Ahí, ahí es donde entran los otros materiales. Así, hermanos, usted como maestra, usted como maestro de la iglesia, de la Escuela de Formación Cristiana, usted, hermana, que le da a los niños más chiquititos de la iglesia, o usted, hermano, que le da clases a los hermanos adultos mayores, no debemos nunca perder de vista que la Biblia es nuestro libro de texto y por lo tanto es sumamente importante que lo estudiemos, que lo leamos, que nos acerquemos a él buscando encontrar detalles que nos pudieran preguntar nuestras alumnas, nuestros alumnos, que nos acerquemos al estudio de la Sagrada Escritura, siendo también nosotros alumnos, capacitándonos, escuchando las clases que nos dan nuestras autoridades como el pastor, como los ancianos de iglesia, siendo también nosotros alumnos para profundizar en nuestro libro de texto, que nos expliquen cómo, cómo nos habla nuestro Dios a través de él, e incluyendo aquellos pasajes que muchas de las veces nos resultan complicados. Algunos textos, hermanos, sobre este libro de texto y del por qué es tan importante que usted, maestra y maestro, lo tenga siempre presente y lo estudie en él, profundice en las enseñanzas. Dice el Salmo 119, verso 105. La Biblia, la palabra de Dios, lámpara
es a mis pies tu palabra, y es una lumbrera a mi camino. El maestro y la maestra que tienen la palabra de Dios como su libro de texto, tiene una lámpara, una lumbrera que le va indicando hacia dónde dirigir sus pasos. Y la Biblia es una lámpara, una lumbrera que le va a enseñar a sus alumnas, desde el más chiquitito, pasando por los jóvenes, adultos y adultos mayores, cuál es el camino a seguir. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, este libro de texto. El Salmo 119 lo recordamos porque está basado en una serie de poemas hacia la Sagrada Escritura. Y dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Eso es lo que pedimos nosotros como maestros, como maestras de la escuela dominical, que este libro de texto nos lo enseñe Jehová, que nos enseñe el camino de sus estatutos. Y esto es lo que pedimos también, hermanas, hermanos, guardar este libro en nuestro corazón, en nuestra mente, hasta el fin. Sigue diciendo el salmista, dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Hermano, usted que me está escuchando en esta mañana, pídale a Dios esto, que le dé entendimiento para que usted guarde su ley y para que la cumpla de todo corazón, porque este libro es nuestro libro de texto como maestros. Y que sus alumnas y sus alumnos puedan llegar también a esta conclusión, que le digan a Dios que les enseñe el camino de sus estatutos porque lo van a guardar al fin, hasta el fin, que les dé entendimiento, que guarden la ley y que la cumplan de todo corazón, que nos guíe por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Y vean qué hermoso cierre de este pasaje, de este versículo. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. El maestro y la maestra de escuela dominical anhela la Sagrada Escritura, anhela entenderla, anhela, desea con sumo gozo el poder leerla, escudriñarla, meditar en ella. Y es lo que buscamos que también nuestras alumnas y alumnos anhelen estudiar, conocer, meditar los mandamientos de nuestro Dios. Dice Deuteronomio, un pasaje que hemos estudiado en los sábados pasados. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Por eso la Biblia es nuestro libro de texto, porque Dios nos mandó que le enseñásemos. Alrededor de ella es que va a girar todo nuestro sistema educativo de nuestras iglesias. Estas palabras estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo esto viene acompañado entonces de enseñar la Biblia, enseñar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de la Sagrada Escritura. Dios mandó que enseñásemos esos mandatos, esos decretos. Y el siguiente texto, hermanos. Habla Jesús aquí en el Evangelio de Lucas. Y nuestro libro de texto es la Biblia porque lo dice este evangelista, que cuando van por el camino de Maús,
se encuentran a Jesús y empiezan a platicar. Y me llama mucho la atención este versículo 27, porque dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Somos un pueblo cristiano, hermanos, y como pueblo cristiano creemos en Cristo. Somos cristocéntricos. Y entonces la enseñanza que le vamos a dar a nuestras alumnas y alumnos, tanto los chiquititos de preescolar como los niños del nivel primaria, es lo que es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, y claro, en nuestro contexto, considerando todas las cartas, los evangelios que hay en el Nuevo Testamento, les vamos a declarar a nuestros alumnos pequeñitos lo que de él dice la Escritura, lo que dice de Jesucristo. Pero también nuestros jóvenes, nuestros adultos y adultos mayores van a aprender con sus maestras, con sus maestros, lo que dicen de Jesucristo. Por eso la Biblia, que es donde viene quién es, qué hizo Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es nuestro libro de texto. Y el mismo Jesucristo nos invita a que escudriñemos la Escritura, vayamos a la profundidad de ella. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Eso es lo que platicamos en nuestras clases, hermanas. Eso es lo que le enseñamos a nuestros alumnos, que en la Sagrada Escritura, a través del Señor Jesucristo, por el amor del Dios, de nuestro Dios, es que tenemos vida eterna. Y lo que enseñamos también en nuestras clases es que ellas dan testimonio del mismo Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, insisto, la Biblia es el libro de texto que usted debe tomar como la máxima herramienta para desarrollar sus clases. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Hermana maestra, hermano maestro de la escuela bíblica de vacaciones, o de la escuela dominical, o de la escuela de formación cristiana. Persiste en lo que has aprendido y te convenciste, te persuadiste que Jesucristo es el Señor. Como decíamos la semana pasada en aquella declaración del apóstol Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Persiste en la Sagrada Escritura, porque te puede hacer sabio para la salvación. Y eso es lo que le vamos a enseñar a nuestras alumnas y a nuestros alumnos. Le vamos a dar sabiduría, palabras de sabiduría para la salvación. Y es que toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada por Dios. Es la palabra de Dios. Y esta Sagrada Escritura es nuestro libro de texto porque es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y esta palabra de Dios, que es nuestro libro de texto, busca que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Amada hermana, amado hermano, definitivamente tenemos libros de texto que nos apoyan, que nos ayudan, como veíamos en las diapositivas anteriores, a acomodar toda nuestra estructura didáctica, a darnos un guión acerca de lo que debemos y podemos enseñar. Pero la Sagrada Escritura es la palabra de Dios inspirada por Dios y con ella tenemos todo lo necesario
para ofrecerle a nuestros alumnos y alumnas el plan de salvación. Con esta Sagrada Escritura enseñamos para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Yo agradezco mucho a la Unión Presbiterial de Maestros de Iglesia del Presbiterio Juan Calvino, el que me hayan dado la oportunidad durante 4 sábados del mes de enero de platicar con ustedes sobre una introducción acerca de la educación cristiana en nuestras iglesias. Cualquier comentario que tengan, con toda la confianza, hermanos, hermanas, ahí está mi correo electrónico al cual pueden escribir sin ningún problema. Y esperamos, como Unión Presbiterial de Maestros de Iglesia, el que cada una de estas pláticas le haya servido, le haya sido de utilidad y edificación para su ministerio. Si usted ha sido llamada por nuestro Dios para estar frente al grupo, si usted ha sido llamado por nuestro Dios para darle clases a los niños, a los jóvenes, a los adultos, que Dios le bendiga, que Dios le dé sabiduría y que le permita dar amor, el amor de Dios que sobrepasa tu entendimiento, a cada uno de sus alumnos. Nos despedimos de ustedes agradeciendo su participación. Si pueden darle like o me gusta al video. Si no ha tenido la oportunidad de ver los anteriores videos, siguen en la plataforma y también le invitamos a que se suscriba. Cualquier duda o comentario que tengan hacia la Unión Presbiterial de Maestros de Iglesia del Presbiterio Juan Calvino, ahí está el correo. Se están preparando nuevas pláticas, nuevas conferencias que se van a ir anunciando poco a poco. De mi parte, muchas gracias. Les agradezco mucho su atención.